Tuvimos la oportunidad de conversar con él hace algunos días respecto de su libro de ciencia ficción Error de continuidad, pero hoy lo que nos junta es la candidatura a constituyente, y más exactamente la candidatura por el distrito 18, correspondiente a Cauquenes, Chanco, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Peyúgue, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Hierbas Buenas. En este traficante constituyente que sale a través de Radio Touch TV y a través de los medios de Mundo Películas y de Libro Show. Esta tertulia nos junta con el periodista, escritor y director de la web nerdnews.cl, Ernesto Garrat. Mi querido amigo Ernesto, bienvenido una vez más y nuevamente gracias por aceptar conversar, esta vez de la candidatura. Conversar de Chile, de lo que viene de aquí hasta el 11 de abril. Bienvenido. Gracias, Humberto, y nuevamente un placer hablar contigo y gracias a todos los que nos ven y escuchan. Y creo que es súper meritorio y generoso de tu parte darnos cabida a candidatos independientes a hablar de temas reales y que nos convocan a la ciudadanía, a pesar de mi entorno fantástico y de ciencia ficción y de fantasía. Pero, Dios mío, Chile parece una distopia estos días, ¿no? Uh-huh. Eso sí es cierto. Y vámonos de lleno, vámonos de cabeza a la candidatura. Y hablar de las motivaciones, Ernesto. ¿Qué te motivó a entrar de lleno a la carrera por escribir una nueva constitución? Bueno, lo primero, soy escritor y pese al constante no de este modelo y personas de la élite que se encargan de decirte qué no eres y qué sí eres y dónde está tu lugar. Yo sí soy escritor, sí soy novelista y sí quiero escribir la Constitución. No solo por un tema de estilo literario, sino porque no hay un registro hecho a nivel humano. Como decirlo en jerga clientelista, que es lo que nos han enseñado en estos años de oscuro neoliberalismo. No existe la experiencia usuario de la Constitución. Es como el Transantiago, es un montón de personas que jamás usan micro, diseñaron un modelo para tomar micro y nos lo aplicaron a las personas que sí tomamos transporte público y por supuesto un desastre. Eso ha pasado con la Constitución, hecha a la medida de los grandes poderes y empresarios, y me llevó a la idea de querer hacerla como a nivel usuario, por usar ese término clientelista neoliberal, porque ninguna de las voces de los territorios, de los dirigentes sociales, de las personas que han sufrido especialmente lo que yo, que es estar en allegamiento 20 años, es decir, no tener un techo y ocupar viviendas que no son las tuyas y estar como sufriendo humillaciones, abuso, etcétera, de parte de un modelo que no ayuda a las personas, me llevó a decir, ¿sabes que esto hay que pararlo lo antes posible? No puede ser que Chile siga siendo un país miserable con sus personas y hay que hacerlo y establecerlo y normarlo y dejarlo claro desde una constitución y este nuevo pacto social. Eso me llevó básicamente, porque no quiero y sueño con que ninguna persona no vuelva a tener casa en Chile por ser pobre. Y sueño con que mi hija, que tiene necesidades educativas especiales, viva en un país integrador y donde la felicidad en verdad sea posible y no comprable. Y en esta aventura política, Ernesto, vas como independiente de la coalición de la lista del apruebo. ¿Cómo fue ese acercamiento? Fue inesperado, fue completamente accidental. Yo, por supuesto, tengo una desconfianza enorme en los partidos políticos, pero desde un punto de vista maduro y real y práctico, esto no se puede hacer, estos cambios no se pueden hacer sin los partidos políticos, sin por lo menos dirigencia de partidos políticos, colaboración con partidos políticos que nos permitan hacer los cambios. A mí me encantaría que pudiéramos borrar muchas cosas negativas de la historia y de la faz, como si esto fuera Death Note. Ubicas Uh-huh. esa serie de anime donde en el fondo se borran de la faz de la Tierra porque uno anota los nombres de las personas responsables de tales o cuales males en un chasquido de dedos. No es posible y necesitamos trabajar compartido y me esforcé por tratar de estar en un lugar donde me dieran independencia y estar en un lugar donde mis
conocimiento o mis ganas de ayudar fueran realmente útiles. Entonces, por eso llega a la lista del apruebo, que me ha dado muchas oportunidades y mucha independencia. Puedo decir y pelar a quien quiera y no me van a retar ni tirar la oreja. Puedo decir que no me gusta para nada Mariana Elwin. Puedo decir que no me interesa tener nada que ver con la herencia de Ricardo Lago y su manera de ver el mundo a través de las concesiones que nos tienen podridos a todos los chilenos. Y puedo decir, por supuesto, desde una posición bastante segura, que no quiero a constituyentes como Gonzalo Blumel, que en el fondo no aportan nada al tema de la armonía y el sueño por lograr un nuevo Chile, ya que ellos son simplemente el problema y parte de un gobierno que viola derechos humanos. Conversando en una grabación anterior con Daniela Ortega, tu compañera de fórmula en el Maule Sur, llegamos en el fondo al mismo punto. En el fondo es, muchos de quienes hoy van como candidatos a la constituyente votaron rechazo, militaron por la opción rechazo a no escribir una nueva constitución. ¿Es una paradoja? ¿Es citándote un error de continuidad por parte de este universo malvado que es la derecha? ¿Cómo podemos darle, qué razón podemos darle? Yo creo que las personas que votaron rechazo y quieren escribir la nueva constitución son en verdad personas sin consecuencia y no creo que sean confiables bajo ningún punto de vista. No puedo creer que ellos tengan alguna opción de bienestar social después de que han despotricado y nos han asustado a través de todos los medios posibles, porque son dueños de todos los medios posibles. No puedo creer que ahora quieran ser nuestros amigos de la ciudadanía. Pienso en Marcela Cubillo, un personaje siniestro, financiado por Libertad y Desarrollo, otra organización siniestra. Pienso también en el mismo Gonzalo Blumen o en el ex subsecretario de Salud, que trabajó codo a codo con Mañalich en hacer la peor administración de salud en pandemia, y que arrendaron espacio de riesgo 2 veces y ahora son acusados de malversación por la Contraloría. No puedo creer que esas personas que solo se dedicaron a velar por el lucro de empresas y no se preocuparon de en verdad de hacer el bien en el peor momento de nuestra historia, no solo social y política y económica, sino sanitaria, quieran y se como se arrojen el derecho de querer representar a las personas. Gonzalo Blumel me parece una vergüenza. Después de que bajo su responsabilidad política cientos de jóvenes y personas quedaron con mutilaciones oculares, se atreva a blandir, a tomar la bandera de la libertad y la lucha de la democracia. Ninguna persona que haya trabajado en este régimen merece nuestro salvoconducto de la credibilidad. No es posible, no, bajo ningún punto de vista. Entonces me parece que lo más grave entonces es esa falta de conexión con la realidad, y lo más grave es que Chile Vamos se asocia con un grupo como los neonazis de Kast para llegar en mejor forma supuestamente al electorado, y tengo que compartir lista con esas opciones antidemocráticas. Me parece que la derecha está completamente perdida. Pueden ir unidas, todo lo que tú quieras, pero desde un punto de vista ético y moral no representan para mí una elección apropiada para construir este nuevo Chile que está de rodillas y sufriendo el fracaso de un modelo neoliberal que nos ha golpeado hasta dejarnos exhaustos en el suelo. Volviendo nuevamente a la candidatura, Ernesto, vas como candidato por el distrito 18, correspondiente a Cauquenes, Chanco, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Peyúgue, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Hierbas Buenas. ¿Es una propuesta que te hacen? Es como, tenemos este distrito, si te interesa. ¿Cómo es ese acercamiento? Básicamente es una mezcla de cosas, es decir, yo quizás
no soy útil en Santiago, porque en Santiago hay una saturación de candidaturas y además hay una enorme cantidad de personas que ya están enfocadas o diciendo u ofreciendo soluciones que pueden parecer redundantes. Y Y todos quieren además ir por que, el distrito 10. por ejemplo, si a mí me ofrecieron el distrito 10 o se conversó y en principio puede ser interesante porque yo he tenido domicilio en el distrito 10 en mis vidas de allegado y conozco el territorio, pero ¿de qué me sirve hablar de allegamiento o necesidades sociales básicas en un distrito que considera algunas de las comunas más ricas de Chile y que tienen muchos temas resueltos desde ese punto de vista, sin menoscabar el hecho de que sí existen necesidades en comunas como Ñuñoa y Providencia, por ejemplo, Macul, pero en general pienso en Providencia, son comunas que tienen un sistema de vida súper resuelto, comparando con otras realidades en Chile. En cambio, ir y visitar Cauquenes, ir y visitar, estar en Longaví, caminar por la plaza y por los barrios de Villa Alegre, es súper distinto y te das cuenta que ahí en verdad hay una necesidad y hay una eh, real carencia de un montón de temas asociados a la cultura, por ejemplo, asociados a tener empleo, asociados a un derecho como básico como el agua, donde en verdad se trata de una cultura del trabajo y un modelo rural que depende mucho del agua y quizás no sea y tan contingente a la vida de los habitantes de la región metropolitana en muchos sentidos, pero la vida en regiones y especialmente en el Maule Sur, creo que requiere más, muchísimo más, la intensidad de alguien como este servidor que le interesan los temas sociales. A mí no me paga nadie por esto, a mí no me hacen ningún tipo de guía o me van diciendo habla por aquí, habla por allá. A mí me interesan los temas sociales, a resolver el tema de la pobreza, resolver el tema de los derechos del agua, darle dignidad y ayudar a las personas a salir de una vulnerabilidad económica brutal que se vive especialmente en zonas como el Maule Sur y básicamente en todo lo que es la vida de regiones. Y todo eso sentí que era un mejor aporte, además que como una persona, bueno, tú leíste mis libros, ha llegado una persona como yo que se ha sentido siempre dejada de lado, y no es que me haya sentido porque soy paranoico, en verdad, porque nos dejan de lado. Siento una empatía enorme por regiones y zonas y territorios que han sido dejados de lado de toda discusión por este centralismo y esta concentración de poder en Santiago. En verdad es como decir, sabes que el resto del país en verdad está allegado a Santiago y eso no puede ser. Y la historia del Maule Sur la encuentro eh, tremenda. Hay una situación de vulnerabilidad en muchos derechos y creo que ahí puedo ser, tal vez en compañía de mi comando y las personas que me asesoran, que conocen perfecto el territorio, una mejor opción para ayudar, un mejor aporte que estar en el distrito 10, donde todos son como santos de solución de todos los problemas inmediatos como las ciclovías o problemas del primer mundo como si vamos a tener energía solar o no. Es de verdad problemática que no tiene nada que ver con estas zonas más vulnerables del resto de Chile. Citaste Allegados y Casa Propia. Tiene mucho que ver con el tema porque en los libros abordas un tanto tu historia como entre los 70 y 80. ¿Chile no ha evolucionado desde esa fecha hasta ahora? Yo creo que desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ético, de etos, no, no había una evolución humana, había una involución. Esta idea de crecimiento absoluto que eligió en democracia Edgardo Benninger versus el desarrollo, nos está pasando la cuenta ahora, no supieron verlo. Yo entiendo que la concertación
y los dirigentes de aquella izquierda que en el fondo no nos trajo ninguna alegría, eligieron el camino del crecimiento brutal y el extractivismo y la cooperación con el modelo neoliberal. Pero si hubieran dicho, sabes que eso va a ser un momento, pero vamos a desarrollar a Chile realmente, vamos a apostar por una inversión social, hubiera sido genial. Pero lo que hicieron fue apostar por un modelo que en el fondo se agotó más rápido de lo que pensaron, y que en el fondo chorea y cabrea y humilla y golpea a las personas. Si tú me dices si todo ha cambiado desde los 80 y los 90, yo digo que ha empeorado. Porque antes por lo menos había una promesa, había una fantasía de que esto al año 2020, a 2020 iba a ser espectacular, íbamos a tener jubilaciones fabulosas, como lo anticipaban esos artículos mentirosos del Mercurio. Pero nos encontramos con que la realidad está golpeándonos la cara y las jubilaciones son paupérrimas, no hay derechos sociales, y el 1% más rico de Chile, 170.000 personas aproximadamente, son dueñas del 33% de todos nuestros medios de producción, de nuestras riquezas, de nuestro Producto Interno Bruto. Es impresionante. Entonces tenemos esa desigualdad tan brutal y un etos individualista tan tenebroso, que al final tenemos una sociedad que yo creo, comparada con esos años, es mucho peor. Es mucho peor y está en crisis. Hay una crisis brutal, una crisis de corrupción brutal. Que esta constitución debe servirnos para tenerla como eh, la quimioterapia que necesitamos para sacarnos ese cáncer. Somos una sociedad que tiene una enfermedad, somos una sociedad enferma y tenemos que sanarnos. Y si no hacemos caso y no escuchamos esta advertencia, si no entendemos que en verdad tenemos que sanarnos, vamos a entrar en una crisis mayor e institucional, como otros países de los que nos jactamos que no somos, pero que en verdad sí vamos a hacer. Y vamos a hacer porque no vamos a tener vuelta. Este es el momento en que podemos dar la vuelta, podemos dar la vuelta en U y volver a hacer algo parecido a un país. Y para eso no tenemos que mirar a líderes como Joaquín Lavín o personas de la UDI o personas que tienen una moral y una ética que no tienen nada que ver con el valor de la vida humana. Esa es mi mirada y ese es mi punto de vista, querido Humberto. Necesitamos con urgencia entender que todos los chilenos sabemos que el diagnóstico que tiene este país es enfermo casi terminal. Y necesitamos esa quimioterapia, esa vacuna que se llama convención constitucional y nueva constitución. Una vez que salgamos de ese pabellón y podamos estar mejor, vamos a entrar en un proceso de sanación maravilloso. ¿Cómo ha sido el trabajo en terreno en el sur? ¿Hay personas con las que te has asesorado precisamente para conocer la realidad o como para llevarte a conocer ciertos lugares donde tienes que, de alguna forma, darte a conocer con quienes viven, con quienes son nativos del Maule Sur? Claro, los nativos. Claro, desde un punto de vista como de la visión del santiaguino, que nunca la he tenido. De hecho, a mí siempre me preguntan si soy de Santiago, porque no tengo esa moral winner del santiaguino promedio, todo lo contrario. Y estoy trabajando súper fuerte con un grupo maravilloso, un comando que tenemos allá y que compartimos con mi dupla, Dana Ortega. Estoy trabajando con ella, visitamos y hacemos territorio con María Verónica Saavedra, que es la presidenta regional del PRO, y con Andrea Morales, que trabaja con ella, y una serie de equipos y personas que van ayudándonos en cada localidad, como Coca Pablaza, en Cauquenes, como Carlos Ramírez, en Villalegre, y nos ayudan a conocer el territorio. Son candidatos a concejales o personas que tienen puestos en representación de distintas instancias políticas o sociales o territoriales, y vamos conociendo el terreno a través de ellos. Ellos son nuestros guías, y nuestra misión como candidatos es leer correctamente este territorio, leer el mapa que nos brindan, conocer, conversar con las personas y sobre todo escuchar, sobre todo darte cuenta, no ir con un prejuicio. Y es el problema que tiene la élite, el problema que tiene la élite especialmente de derecha, que por eso
de repente es bueno ser escritor o lector, porque uno sabe leer, no porque uno sea más inteligente, sino porque uno tiene la costumbre de escuchar lo que dicen las palabras, las personas. Yo como periodista tengo que aprender a escuchar. Y por lo tanto, creo que una de las herramientas que tienen los periodistas o las personas que escribimos es aprender a leer a las personas, aprender a leer el territorio. Las personas de la élite, como te decía, tú sabes bien, las personas de la élite no leen libros y tampoco saben leer la realidad. Son personas que viven en sus burbujas, en sus mapitas, que les dicen cómo es la cosa, que les repiten día a día el duopolio en una interpretación súper errada de la realidad, mentirosa de la realidad, y creen que eso es el mundo. Y cuando salen de esa burbuja se pegan con con una pared en los dientes, porque así no era la representación que tenían. Entonces, eso hemos hecho con Dana y el equipo que llevamos en territorio haciendo esta sigilosa y campaña de trabajo hormiga, ir conociendo el territorio, ir conociendo a las personas, ir leyendo las necesidades, ir dándote cuenta de toda la brutalidad que significa la ley, la actual ley de propiedad del agua, porque hay una cantidad de necesidad, de ausencia del vital líquido, elemento, en una zona que es eminentemente rural y en donde el trabajo ha sido especialmente golpeado y Linares, por ejemplo, tiene una de las tasas más altas de cesantía actualmente. Entonces te das cuenta que es importantísimo el cambio de constitución porque no solamente, para construir una constitución mejor, porque no solamente va a significar que vamos a quedar con derechos en el papel, sino que en verdad, por ejemplo, les va a poder llegar agua a esas personas que no las tienen actualmente y que el modelo actual solo permite que tengan agua si tienen dinero para pagarla. Nada, que es así de brutal. Eso es lo que garantiza la constitución de Pinochet. Si tú tienes dinero, que no vas a poder tener todos los derechos que el dinero puede comprar. Justicia, agua, educación, salud, vivienda, jubilación y todo lo que tú más quieras. Como Antonio Walker, candidato a la constituyente por el distrito 17. Un señor Y no, dueño de aguas y que creo no, que esas aguas están en el mismo distrito donde va a competir. no me hagas reír que casi me atraganto. Sí, por ejemplo, él es un siniestro ejemplo de justamente lo que tenemos que derrotar y la visión que tenemos que erradicar de la vida democrática del país. Son estos señores feudales que son dueños de derechos de cosas que no deberían ser mercantilizadas y que este modelo atroz y único en el mundo permite. El agua como un bien de consumo solo se aplica a Chile, porque aquí decidieron venderla y dejamos que eso ocurriera. Ahora tenemos que dejar que eso pare. Y este señor, no quiero decir su nombre porque es Mufa, quiero que él es el ejemplo de lo que no tenemos que aprobar ni permitir que esté en la constituyente, porque él solo va a perpetuar sus propios derechos. Es como permitirle, como si nosotros lucháramos contra la monarquía y dejáramos que una persona que cree en la monarquía la defendiera. Atenta contra todos los derechos democráticos, o como si tuviéramos una persona que cree en la esclavitud y queremos que luche por la esclavitud en la Constitución. Es así de antidemocrático el derecho al agua que él defiende. Así que eso pienso y eso es lo que tenemos que tratar de establecer desde nuestro nicho de la independencia y la lucha por la justicia y los derechos civiles de las personas. Estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021. Tenemos que traer a todo Chile y sacarlo de la edad media, de la mayoría de Chile, está en una edad media, en una época feudal, y tenemos que traerlos a este presente en el que hay progreso y desarrollo para todos. Esa es nuestra misión como constituyente a la hora de escribir esta constitución, porque en este momento la constitución de Pinochet está escrita para mantener a todo el país en una oscura y terrible edad media, que solo beneficia a unos muy pocos señores feudales como esta persona que tú acabas de mencionar. Entonces, perdón. Tocas madera, yo también. Estamos con Ernesto Garrat, periodista y escritor, director de la web nerdnews.cl, además de candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 18 Maule Sur. Quiero irme a las ideas, Ernesto. ¿Qué ideas fuerza va a empujar Ernesto Garrat
en la redacción de una nueva constitución? Bueno, a mí me interesa mucho establecer como marco general y algo que seguramente no, aparentemente quizás no sea de mi interés, pero quiero que Chile sea establecido en la Carta Magna como una nación plurinacional, como un Estado plurinacional, en donde hay distintas visiones y distintas maneras de ver Chile, donde hay distintos pueblos, distintas etnias, donde hay mapuches, donde hay distintas sensibilidades, wincas, y donde en el fondo tenemos que aprender a convivir. Eso redunda estrictamente en la gran tragedia que pasa ahora en la Araucanía, donde por mezquindad, codicia, avaricia de un grupo de blancos, no son capaces de pacificar, perdón, es horrible pacificar, suena muy Sergio Villalobos lo que fue un error involuntario. Son incapaces de verdad negociar un proceso que sea beneficioso para todas las partes, especialmente para el mancillado pueblo mapuche, para nuestros pueblos originarios. Porque en el fondo hay demasiados intereses económicos creados por parte de la industria maderera, papelera y, por supuesto, política. Entonces tenemos que ser capaces de establecer esos principios porque van a ayudar a que esa balanza desigual sea más en beneficio justamente de los más débiles. También es importante para mí el derecho a la vivienda. La constitución chilena es la única constitución de Latinoamérica que no menciona en ninguna parte el derecho a la vivienda. En otros países como Ecuador está mencionado, en muchos países está mencionado, en todos estos países latinoamericanos está mencionado el derecho a la vivienda. Hay que resolverlo y tratar de conectar con instancias legales que permitan hacer posible ese sueño. Hay dinero, hay recursos, lo que no hay es voluntad política porque sabemos el Estado subsidiario actualmente le impide al Estado actuar directamente porque beneficia a las fortunas privadas y nos deja a la escala humana, al ciudadano de a pie, lejos de cualquier inversión estatal. Ya lo sabemos, los privados, las grandes empresas usan el Estado como una caja chica, mientras que las personas que necesitamos de la ayuda estatal nos tenemos que morir, y morir en el intento sin salud, sin educación, sin pensiones, sin justicia. Entonces el derecho a la vivienda es el primer paso, porque cuando tú naces en este país, a veces no tienes 1 millón de allegados en Chile, certifican que no tienen dónde vivir. También un hábitat, la vivienda va vinculada a un hábitat digno. Quiere decir que no se trata de construir viviendas sociales precarias y malas a la punta del cerro, lejos de los centros ABC1 y que benefician y suben el suelo para las inmobiliarias. A todo esto las inmobiliarias hay que regularlas muchas porque no hay ningún tipo de control real sobre su siniestro actuar actualmente en Chile. Ellas han creado esta burbuja inmobiliaria y tienen el valor, manejan ellas el valor del suelo, no el Estado. Como te digo yo, el Estado solo es caja chica de estos grandes grupos económicos. También es importante, como te digo, velar por el hábitat, que haya evitar, por ejemplo, las islas de calor. Esta manía que le da a los alcaldes de extrema derecha en Chile de convertir plazas de armas en pequeñas elipsis de Parque O'Higgins, de cemento, como si fueran desfiladeros de los militares, y con eso arrasando con todas las áreas verdes, lo que hacen es que cada verano suban 4 o 5 grados de temperatura, lo que casi siempre provoca más daño. Por supuesto, las personas más vulnerables que tienen enfermedades bases como diabetes, cardíaca, y lo que provoca lo inevitable, que las personas más pobres vivan menos y las personas más ricas que tienen áreas verdes a montones vivan más. Entonces hay que cuidar el hábitat. El otro hito fundamental de mi propuesta es la cultura. Otro derecho, fíjate Humberto, que no está contemplada en la constitución del dictador, no está el derecho a la cultura, ni al conocimiento. Y es súper importante que establezcamos que el derecho a la cultura no sea un privilegio. No puede ser que el teatro municipal esté cerradísimo y esté vinculado y se esté dando solo y considerando a la pequeña élite santiaguina. Por ejemplo,
tenemos que ver instancias donde se pueda abrir más, tal vez no destinar tantos recursos a una institución tan elitista y abordar otros tipos de recursos para que pueda ser una cultura más democrática. Por ejemplo, establecer también el derecho a los conocimientos. O sea, la ciencia es fundamental para salir de este crecimiento desigual y que nos tiene al resto del país de rodillas, y el conocimiento científico tiene que ser nuestra guía, nuestra luz, gracias a la cual vamos a lograr el desarrollo final. Es este conocimiento científico el que tiene que guiarnos. No puede ser tampoco que este régimen no haya escuchado a los conocimientos de científicos, de estudios, que le ha dicho, saben que así no se hace el tratamiento de la pandemia, así no va. Y el régimen que hizo ocultó información, hizo dobles listas, lo que le costó el puesto a Mañalich. Hicieron negociados, arrendaron residencias hoteleras y mediante trucos o trampas que beneficiaban a personas de la UDI, a dueños, también a Espacio Riesgo lo mismo. ¿Por qué había que arrendar Espacio Riesgo y no usaron hospitales que podían habilitar? O ¿por qué también, en fin, tantas cosas que me dan rabia en ese sentido, querido amigo? En el fondo es súper importante que el conocimiento guíe sobre todas las cosas, el conocimiento real, lejos de esta corrupción política en que nos tiene sometido especialmente el régimen de Piñera, guíe nuestros pasos. Y el tercer hito, que yo creo que también es más fundamental que los otros dos, es el cuidado especialmente a los NNA, a los niños y niñas de este país. Hemos visto cómo este régimen ha maltratado y mancillado a los niños del Sename siguen muriendo, y especialmente mi lucha es por los niños con necesidades educativas especiales como mi hija. Mi hija tiene necesidades educativas especiales, millones de niños en Chile los tienen, y el Estado nos deja abandonados, nos deja completamente fuera de cualquier instancia donde podamos sentirnos seguros y protegidos. Esas son básicamente mis tres instancias y pilares, por supuesto acompañadas e hiladas de todas las otras luchas que pueden llevar algunos colegas, amigos y constituyentes independientes que tienen una mirada parecida a la mía. En el fondo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a las pensiones, y un montón de derechos que debemos establecer para erradicar de una vez por todas esta visión de Estado subsidiario y esta visión de Estado que solamente es la caja chica de los grandes grupos los grandes y siniestros grupos económicos de Chile, que nos tienen sumidos en una miseria que para ellos es riqueza extractivista, pero para nosotros es pobreza presente. Tomando uno de los puntos que dice Ernesto y citando una conversación que tuve con Sergio Jara del desconcierto, respecto de la actuación de Piñera entre el estallido social y hasta que explota de alguna forma la pandemia, que a nivel Palacio la llamaban San Pandemia, porque madre que ayudó para desactivar la bomba que tenía entre sus manos el presidente. Exacto. Y otro de los puntos que obviamente la cultura, tomar, porque también nosotros no vivimos solamente de libro y de cultura, sino que también la cultura es un poco de política. ¿Qué tanto se ha visto dañada o criminalizada la cultura desde el estallido social hasta llegado obviamente la pandemia? Porque la pandemia nos dañó a todos, y especialmente a la cultura. Y obviamente la cultura no ha sido quien ha recibido los méritos, los parabienes por parte de este gobierno. Sí, la cultura ha sido súper criminalizada, la cultura ha sido súper perseguida. Pensemos en Mon Laferte, pensemos en las tesis. De hecho, es una cultura que tiene cara y voz y espíritu de mujer. Para mí, me quito el sombrero y admiro profundamente lo que han hecho estas artistas que te acabo de mencionar, y este régimen las persigue. O sea, las querellas de los carabineros contra las tesis y Mon Laferte, que no fueron declaradas no al lugar, son claro ejemplo de esta constante. Estamos frente a un régimen distópico, un régimen autoritario. No me atrevo a decir que es dictatorial, pero, oh por Dios, tiene todas las características de una dictadura.
y en el fondo se criminaliza la cultura de una manera absurda. Es como si por cantar un violador en tu camino, los carabineros no fueran abusadores o violadores de derechos humanos, como ha quedado demostrado en miles, cientos, perdón, cientos y tal vez miles de imágenes y registros desde el estallido social. Que la justicia chilena no se haya hecho cargo no significa que no existan esas violaciones a los derechos humanos. Recordemos que en dictadura la justicia tampoco se hizo cargo, pero sí existieron 3.000 o más desaparecidos y ejecutados políticos. Entonces, creo que es súper importante entender que este régimen está asolado, está dependiendo, está con un ventilador artificial, y lo que hace la cultura, lo que hacen las expresiones artísticas es denunciar eso, es ser la conciencia de lo que en el fondo la ciudadanía está sufriendo y viviendo a diario en un régimen que está completamente al servicio de una élite empresarial, militar y cívica que solo le interesa enriquecerse y al resto nos deja abandonados al narcotráfico, abandonados a una economía brutal de libre mercado y abandonados a una vida que en verdad tenemos que sobrepagar para poder sobrevivir en ella. Descentralizar el poder del país, o sea, no porque haya una emergencia en el Maule tenga que esperar la solución venida desde el Ejecutivo aquí en Santiago. Darle poder a las regiones. Sí, yo creo mucho en un sistema federalista. Yo creo que es muy importante considerar eso a la hora de armar una nueva constitución. Creo que es muy importante descentralizar el poder ahora ya. Las regiones de Chile son enormes, tienen cada una virtud económica y geopolítica relevantísima, y dejar todo en manos de unos centralistas que no les interesa en verdad el desarrollo regional. Mira tú Antofagasta, mira tú Calama, mira todas esas regiones que en el fondo son centros económicos nacional y están dejadísimas de la mano de Dios. Yo creo que cada región, cada zona debe tomar en cuenta sus propios dineros, sus propias razones para desarrollarse, y yo creo que va a ser mucho más constructivo y mucho más productivo y nutritivo que esperar que Santiago se haga cargo de algo que no va a tomar en cuenta y de lo que ya no se hizo cargo. Ernesto, y obviamente los minutos que nos quedan y que obviamente son todos tuyos. ¿Por qué el Maule Sur, el distrito 18, debiera votar por Ernesto Garrad? Y ahora en este momento vas a pasar a estar a pantalla completa. Gracias, Humberto. Hola amigos del Maule Sur, ¿cómo están? De provincia de Cauquenes y Linares. Yo soy Ernesto Garrad, soy escritor, soy periodista, vengo del mundo de la cultura y también vengo de un mundo de precariedades. Yo mismo fui, como ya dije al inicio de esta gran entrevista con mi amigo Humberto, o para separar las aguas, colega Humberto, pero a quien estimo mucho. Vengo del mundo del allegamiento, vengo del mundo de la miseria. Ella es mi hija. Diga hola. Hola, ¿estás hablando con tu micrófono? Sí, mi amor, dame un besito. Vengo, le digo algo a los amigos y ya estoy contigo. ¿Trato? ¿Trato? ¿Cómo se llama? Se llama Humberto. Hola. Humberto, fui a la playa con Brownie, con un flotador, porque tomó vaso y helado y postre, y también el Baby Groot está en la playa. Muy bien, dame un beso. Wow. Vengo de un mundo súper... Si yo tomo todo eso, me muero. Sí, no, es que le gusta jugar con personajes de Snapchat. Vengo de un mundo súper precario, crecí en un mundo súper precario y entiendo esas necesidades. No, a mí no me van a venir con cuentos, tampoco quiero ofrecerle un ofertón, pero creo que con estas medidas que hemos conversado y establecido ahora, con derecho a la vivienda y hábitat digno, con derecho a la cultura y a la educación de la ciencia, y con derecho a una educación digna para los menores de edad, para los NNA como mi hija, que tiene necesidades educativas especiales, este país en verdad va a tener los cimientos y va a tener un reinicio muy importante para ser un país desarrollado. No que crezcan unos poquitos nomás y el resto nos vayamos al cuerno. Aunque ustedes no lo crean, amigos del Maule Sur, nosotros necesitamos ahora ser escuchados, necesitamos en el fondo que entiendan
que ya hemos sido mucho dejado de lado. Necesitamos, como ya les dije también, sanarnos. Ya tenemos el diagnóstico de que vivimos en un país súper desigual, ya tenemos el diagnóstico de que somos un país enfermo y que estamos al borde de ser un país con una enfermedad terminal por la elevada corrupción que tenemos y por la elevada sensación de estar dejados de mano de Dios por culpa de todos los casos que hemos visto recientemente de violencia policial, de impunidad y de abuso. Estamos chatos, estamos con una sensación de que... Dientes, papá. Vamos a lavarse los dientes. Ya me voy a lavar los dientes, mi amor, ¿ya? Cuéntale a la mamá cuando le hice una reunión con el ¿qué? Con el Humberto. Con el Humberto, cuando Brownie se fue a la playa Ya. y el Groot que se fue a la playa. Siéntate conmigo y terminamos, ¿ya? Miren, podemos sanar por ella y por nuestro hijo, porque ellos son el futuro. Necesitamos sanarnos. Mamá, ¿trajiste el agua? Déjamela aquí. Necesitamos sanarnos, necesitamos mejorarnos porque ellos son el futuro. Necesitamos llegar a un acuerdo y empezar bien. Ya empezamos con el pie izquierdo y estuvimos 40 años con el pie izquierdo, aunque era un gobierno de derecha. Ahora necesitamos empezar a estar bien. No puede ser que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones vivan en la incertidumbre y en los abusos que vivimos. Los invito a eso, a soñar un futuro mejor y con algo que hemos olvidado completamente de nuestras vidas, la posibilidad de ser felices. Sé que es difícil y que ya, mi amor, hay mucha rabia, hay mucha rabia, pero tenemos que tratar de convertir eso en algo bueno. Y no digo a renunciar a nuestras luchas, simplemente que es importante hacerlo por ellos. Eso, amigo mío, vote por mí, Distrito 18, Ernesto Garrat, lista de la prueba. ¿Hiciste una reunión Eso, Humberto. del Baby Yoda? Sí, dame un beso. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Rafaela Garrat. ¿Cuántos años tienes? Tengo 6. ¿Y Rafaela, cómo ha vivido con el papá candidato? Bien, pues me echa mucho de menos. Menos tiempo en casa. Digamos que otra casa. Estoy residiendo en Linares muchos días y me echa de menos. Y yo también, pero es parte del sacrificio que uno hace, porque yo tengo ideales y quiero cumplirlos. No quiero llegar y morirme y decir no hice nada por tratar de cambiar mi país. A mí cuando yo nací se me impuso un sistema dictatorial y ni mi madre ni mi padre, que murió cuando yo tenía 2 años, de un balazo en la cabeza, pudieron hacer nada para cambiarlo. Yo sí quiero hacer cosas llenas de sueño y entusiasta, a pesar de la rabia, a pesar de todo lo que hay en contra y lo negativo que hay en contra. Necesitamos aprender de la historia y necesitamos mejorar las cosas. Estoy en esa parada y por eso quiero que voten por mí. Puede que no me conozcan, amigos del Distrito 18 o habitantes de Chile en general, pero soy un ciudadano a pie igual que usted y que he sufrido tanto más que ustedes y que he estudiado, me he sacrificado lo que he podido, me he quemado las pestañas para leer y que tengo propuestas y que quiero que estén en la Constitución. Porque si dejamos que los mismos de siempre escriban la Constitución, este país se va a hacer realmente invivible. Ya es difícil, pero va a ser peor. Así que eso, amigos míos, por favor, traten de informarse, voten por los independientes, no dejemos que los mismos de siempre escriban la Constitución y gracias por el espacio y la oportunidad de conocerme y entrar a sus relatos y a sus vidas. Ernesto Garrat está con la fuerza. Tomando en cuenta a Han Solo y a Arturito que está... Sí, usa la fuerza y tengo muchos gatos y mascotas que también usan la fuerza y como dice... ¿Está haciendo la reunión? Sí, y como dice Mandalorian, this is the way. Este es el camino, hay que hacerlo. Aunque nos cueste y tengamos sacrificios, este es el camino. Si queremos un mejor Chile, todos tenemos que hacer sacrificios y tratar de mejorarlo. Ernesto Garrat, periodista y escritor, director de la web nerdnews.cl, además de candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 18, Maule Sur, Cauquenes, Chanco, Colbún, Linares, Longaví, Parral, Peyúgue, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Hierbas Buenas, quien amablemente conversó una vez más con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Ernesto, la mejor de las suertes, porque te va a ir increíble.
Ojalá y que nos vaya bien a todos, que este país logremos hacerlo y que esta oportunidad histórica nos tenemos que tomar en serio esto. Oye, te mando un abrazo, Humberto, y gracias por las lecturas. Y estoy escribiendo mi nueva novela también, ojalá te guste. Vamos a estar atentos a eso y a quienes nos están viendo, gracias y nos vemos en otra oportunidad. Adiós, Ernesto. Chau. Gali, chao. Chao. Chau. Buen día, ya te saco los audífonos.